Primera carta de Juan, capítulo 1. La palabra de vida. Les escribimos acerca de la palabra de vida que existía desde la creación del mundo. Nosotros la oímos y la vimos con nuestros propios ojos. En verdad la vimos y nuestras manos la tocaron. Cuando esa vida se manifestó, la vimos. Por eso ahora hablamos de ella y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que nos fue revelada. Les contamos lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, así como nosotros estamos unidos con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Dios es luz. El mensaje que Cristo nos dio y que les anunciamos es este: Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Por lo tanto, si decimos que estamos unidos con Dios y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos con palabras y acciones. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él cumplirá su promesa y hará lo que es justo. Perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 2. Cristo nos ayuda. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a Jesucristo, el justo, que nos defiende delante del Padre. Por medio de Jesucristo nuestros pecados son perdonados, y no solamente los nuestros, sino también los pecados del mundo entero. Si obedecemos los mandamientos de Dios, tenemos la seguridad de que lo conocemos. El que dice, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. Pero el que obedece la palabra de Dios demuestra que lo ama de todo corazón. Así sabemos que vivimos unidos con Dios. El que dice que vive unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. El mandamiento nuevo. Queridos amigos, el mandamiento que les doy no es nuevo, sino el mandamiento antiguo que recibieron desde el principio. Ese mandamiento antiguo es el mensaje que ya han oído. Sin embargo, el mandamiento que ahora les doy es nuevo, porque su verdad se ve en Cristo y también en ustedes. La oscuridad va pasando y ya brilla la verdadera luz. El que dice que vive en la luz y odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada en él que lo haga pecar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, anda en ella, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no le deja ver. Hijitos, les escribo, porque sus pecados han sido perdonados por causa de Cristo. Padres, les escribo porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Les escribo, hijitos, porque conocen al Padre. Les escribo, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que hay en él. Si alguien ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que hay en el mundo viene del Padre. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de tener lo que agrada a los ojos y el orgullo por las cosas de la vida vienen del mundo. El mundo pasa, y con él todo lo que la gente desea. Pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El enemigo de Cristo. Hijitos míos, el fin está cerca. Ustedes oyeron decir que el enemigo de Cristo viene, y ahora ya han aparecido muchos enemigos de Cristo.
Por eso sabemos que el fin se acerca. Estas personas se apartaron de nosotros porque no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero se fueron para que quedara claro que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. En cuanto a ustedes, Cristo les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. Les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y saben que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, el que rechaza al Padre y al Hijo. El que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, pero el que acepta al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes el mensaje que oyeron desde el principio. Si ese mensaje permanece en ustedes, vivirán siempre unidos con el Hijo y con el Padre. Y lo que Cristo nos prometió es esto: la vida eterna. Les escribo estas cosas acerca de los que tratan de engañarlos. Pero el Espíritu que Cristo les ha dado permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe, porque su Espíritu les enseña todas las cosas, y sus enseñanzas son verdaderas. Permanezcan, pues, unidos con Cristo, hijos de Dios. Hijitos, permanezcan unidos con Cristo para que cuando Él aparezca, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Si saben que Cristo es justo, sepan también que todo el que hace lo que es justo es hijo de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3. Miren cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos ha llamado hijos de Dios, y lo somos de verdad. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Queridos amigos, ahora somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que practica el pecado quebranta la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley. Ustedes saben que Cristo vino para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. El que permanece en Cristo no sigue pecando, pero el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace lo que es justo, así como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. El que es hijo de Dios no practica el pecado, porque la vida que Dios le da permanece en él, y no puede seguir pecando, porque Dios es su Padre. Así se distingue quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no hace lo que es justo y no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Amémonos unos a otros. El mensaje que oyeron desde el principio es que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida y porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en sí. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Hijitos, no amemos solo de palabra ni de labios, sino con hechos y de verdad. Así sabremos que pertenecemos a la verdad y tendremos confianza delante de Dios. Porque si nuestro corazón nos condena,
Dios es mayor que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos amigos, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos de Él todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es este: que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos lo mandó. El que obedece los mandamientos de Dios vive unido con Dios y Dios vive unido con Él. Y sabemos que Dios vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera carta de Juan, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del enemigo de Cristo. Queridos amigos, no crean a cualquiera que diga tener el Espíritu de Dios. Prueben a esos espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto pueden reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo vino como ser humano es de Dios. Pero el que no reconoce a Jesús no es de Dios. Ese es el espíritu del enemigo de Cristo, del cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el espíritu que está en ustedes es más poderoso que el espíritu que está en el mundo. Ellos hablan de las cosas del mundo, y el mundo los escucha porque pertenecen al mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Dios es amor. Queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así mostró Dios su amor por nosotros. Envió a su único Hijo al mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Queridos amigos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Sabemos que vivimos unidos con Dios y que Él vive unido con nosotros porque nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y anunciamos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. El que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios vive unido con Dios y Dios vive unido con Él. Nosotros conocemos el amor que Dios nos tiene y creemos en Él. Dios es amor. El que vive en el amor vive unido con Dios y Dios vive unido con Él. Así el amor se perfecciona en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque así como es Cristo, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay miedo. El amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo tiene que ver con castigo. El que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y este es el mandamiento que tenemos de Cristo: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Primera carta de Juan, capítulo 5. La victoria sobre el mundo. Todo el que cree que Jesús es el Mesías es hijo de Dios, y el que ama al Padre ama también a los hijos del Padre. Sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo hijo de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio acerca de Jesucristo. Jesucristo es el que vino por medio del agua de su bautismo y de la sangre de su muerte, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu Santo da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Hay tres que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio humano, el testimonio de Dios es mayor. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene ese testimonio en su corazón. El que no cree en Dios lo hace mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Este es el testimonio. Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La seguridad de la vida eterna. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza delante de Dios. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que recibimos lo que le pedimos. Si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, debe orar, y Dios le dará vida. Hay pecado que lleva a la muerte. No digo que se ore por ese pecado. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no siguen pecando, porque el Hijo de Dios los protege y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al Dios verdadero, unidos a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense de los falsos dioses.